La primera pregunta es, ¿cómo controlo el estrés de mi trabajo? Esa es una. Pero la otra pregunta es, ¿cómo hago para tener una salud de mi alma? No sé, Rina, me gustaría que compartieras primero. ¿Por qué no puedo cambiar? ¿Cuántos de nosotros nos hemos hecho esta pregunta en diferentes áreas de nuestras vidas? Tal vez en tu trabajo, como la pregunta que hicieron, tal vez en tu matrimonio. Creo que esa es una de las áreas más difíciles que yo he vivido, pero que Dios nos está dando la victoria a mi esposo y a mí. ¿Por qué no podemos cambiar? ¿Por qué no podemos cambiar en dinámica con nuestros hijos? ¿Por qué no puedo cambiar? Y muchas veces pensamos que es demasiado tarde para cambiar. Pero les cuento de que nosotros fuimos hechos de una manera maravillosa. Y luego rapidito les doy nada más un texto de la palabra de Dios que está en el Salmo 139, versículo 13 y 14. Después lo buscamos. ¿Por qué no podemos cambiar? Porque nosotros venimos con una historia de vida. Nosotros venimos con una historia de papá, con una historia de mamá, venimos con un entorno también, a dónde crecimos, qué escuela fuimos, lugares que visitamos, y también venimos con una historia de nuestros abuelos y bisabuelos. Y encima de eso, si usted le añade que también vivió un trauma en su niñez, entonces todo esto son equipajes que nos van acompañando y que nosotros vamos metiendo en nuestra mochilita emocional, y que cuando volvemos y nos hacemos la pregunta, ¿por qué no puedo cambiar? Les cuento que no es fácil cambiar, porque tenemos que revisitar lugares, tenemos que también entrenar nuestra mente, tenemos que también conocernos a nosotros mismos y tenemos que también aprender a sentir, porque sentir está bien. Las emociones está bien, pero no está bien que las emociones nos controlen. Y no sé la edad que usted tiene, pero edades cronológicas, donde nosotros todavía estamos reviviendo traumas, eso sí no está bien, porque estamos viviendo entonces un evangelio que no es congruente. Pero está bien que usted esté así. Lo importante es que no está bien que se quede así para siempre. Porque nosotros vamos registrando memorias. El cerebro no es capaz de distinguir hemisferio izquierdo y derecho cuándo sucedió el trauma, cuándo sucedió este evento tan triste en su vida. Y entonces lo estamos viviendo como que fuera nuestro presente. De eso se trata y se va a tratar las charlas que vamos a estar dando. Estamos muy conscientes, entusiasmados y con mucha pasión de poder dar de gracia lo que Dios de gracia nos ha dado a nosotros. ¿Y qué cosa es? Sanidad, una vida estable, donde usted pueda dormir bien, donde usted pueda relacionarse bien en su casa con su familia, donde usted pueda lidiar con el estrés, porque todos tenemos estrés, pero de una manera saludable, donde usted pueda vivir sus emociones sin que sus emociones lo controlen a usted, donde usted va a ser capaz de gobernar sus pensamientos y no que sus pensamientos lo gobiernen a usted, porque estamos capacitados para eso, donde el alma suya ya no va a estar en grietas, sino que va a ser una con Cristo. Y sí lo podemos hacer. La ciencia nos ha enseñado métodos, escuelas, pero cuando nosotros traemos esta ciencia a la luz de la palabra, yo les cuento que la restauración y la sanidad va a ser totalmente efectiva, porque la palabra nos dice que si el Hijo nos libertare, nosotros seremos verdaderamente libres. Salmo 139, 13 y 14 se los quiero leer. Porque tú me formaste mis entrañas. ¿Qué cosas son las entrañas? Es lo más íntimo que usted puede tener, es su ser. Tú me hiciste en el vientre de mi madre. No estamos aquí por casualidad. El Señor desde arriba estaba formando un diseño perfecto, un diseño que tiene el ADN de Él, un diseño donde no está lleno de traumas ni de emociones tóxicas. Un diseño que es perfecto, pero que Satanás
ha venido a interrumpir lo verdadero por el engaño. Y yo quiero que usted empiece a pensar en esas áreas que no están en perfección. Y el salmista luego decía, te alabaré, porque formidables, maravillosas son tus obras. Yo estoy maravillada y mi alma, mi intelecto, mi mente, mis pensamientos lo saben muy bien. Pero si el alma está herida y si el alma está quebrantada y si el alma está en pedazos, su mente le va a ministrar a su corazón que usted no fue hecho de esa manera. Y usted va a creer que usted es sus emociones o que usted es lo que siente. Y esa no es la realidad. La realidad es que usted es un diseño perfecto, con una mente perfecta, que vamos a ir descubriendo cómo cambio mi mente, cómo cambio mis pensamientos, por qué la palabra no se hace efectiva en mí, porque todavía en ti hay heridas y queremos ser parte de este ministerio, de esto que se está lanzando. No es algo que se ocurrió, esto lleva años gestándose en el cielo, en el tercer cielo, en Dios. La mente puede ser realmente transformada si usted rinde su voluntad, todo su ser, y se abre y dice, realmente necesito ayuda, necesito liberarme, necesito caminar en este evangelio de poder, pero totalmente sano. Algo muy importante que Rina decía es que la flexibilidad de nuestra mente es tan, como le decía, permeable, impermeable, de que ella puede aprender y desaprender. Si nosotros aprendemos una emoción negativa, podemos desaprender esa emoción negativa. Si nosotros podemos aprender una emoción positiva para nuestra vida, ella nos va a ayudar a poder gestionar prácticamente nuestras acciones, nuestra conducta, va a dirigir una mejor capacidad de manejar ese estrés que decía la persona que estaba pidiendo una respuesta. Cuando nosotros podemos manejar esas emociones de una manera positiva, de una manera efectiva en nuestra vida, con un pensamiento diferente siempre nosotros tenemos esa forma o una característica de decir no puedo o soy inútil, no voy a poder alcanzarlo, no voy a poder mantener mi matrimonio, no voy a poder tener mi trabajo, no lo voy a poder llevar hasta la categoría que yo quiero de una posición tal. Y entonces esos pensamientos prácticamente nos llevan a una distorsión que nos hace no ser efectivos. Y cuando nosotros realmente no somos efectivos, yo siempre le digo a mis pacientes, cuando tú piensas eso, no puedes realmente ni llegar a tener una capacidad para concentrarte, ni una capacidad para poder tener una buena respuesta ante la condición que estás pasando, porque tu mente se está realmente atrapando en una condición negativa y eso te resta capacidad de inteligencia. Nosotros utilizamos nuestro cerebro a toda la capacidad. Aquellos que decían de que nuestro cerebro solo utilizamos el 10% y que el 80% no lo tenemos, eso no es cierto. Nosotros utilizamos todo nuestro cerebro, en toda nuestra capacidad. Nuestras emociones son las que realmente nos hacen sentir como que no vamos a poder alcanzar las cosas, como que no vamos a poder tener lo que necesitamos. Y ahí viene prácticamente muchas de las acciones que tiene que ver con esa aprender y desaprender para que nos ayude en este concepto de manejar y gestionar nuestras emociones. Creo que este es un buen tiempo para entrenarnos y yo quisiera poner la siguiente plataforma. Es posible que las circunstancias no cambien, pero ustedes y yo sí podemos entrenarnos para prepararnos
y resolver y dar respuesta a las circunstancias. ¿Qué significa eso? Hemos venido por cuarta vez hablando sobre esto, un proceso lento porque es compleja la mente del hombre. Más sin embargo, es muy importante entender el diseño maravilloso, voy a decir esa palabra, maravilloso del Señor. No solamente cómo estamos estructurados, sino que también cómo funcionamos. Y realmente hay un contexto afuera de mí, pero dentro de mí, como decía Rina y los que me están acompañando, hay pensamientos que pueden fluir y dar respuesta. Hay pensamientos que pueden estar ahí y paralizarme. Y con lo que decía la pregunta que decía el pastor que estaba ahí, realmente siempre nosotros ante lo novedoso, ante la presión que hay afuera, nosotros vivimos estrés. Yo puedo estar hablando con ustedes ahorita y mis manos están heladas, porque es una reacción de mi cuerpo frente a la situación que yo estoy viviendo. Pero cuando yo me paralizo y no puedo funcionar y no puedo hablar y transmitir lo que quisiera transmitirle en este tiempo, yo me vuelvo disfuncional. Este tiempo de entrenamiento va a ser un tiempo para conocernos. Este tiempo de entrenamiento va a ser un tiempo para conocer cómo yo puedo ser funcional, cómo yo puedo cada día renovar mi mente. Y decía Silvia hace poquito, ¿cuáles son aquellos pensamientos que no me permiten fluir en las circunstancias que estamos viviendo? Y por eso es muy importante este tiempo, un tiempo bueno, un tiempo donde podemos establecer lo nuevo, que nos puede establecer y ser eficaz frente a las demandas de afuera, a los cambios constantes, a las pandemias, a la forma de trabajo. Y precisamente la persona que nos estaba hablando, ¿cómo puedo hacer yo frente al estrés del trabajo que estoy viviendo? Hay una circunstancia ahí en el trabajo, pero mientras la circunstancia cambio, ¿qué puedo hacer yo en medio de la circunstancia? Y este tiempo de entrenamiento va a servir para que ustedes y yo podamos ser más eficaces en la vida. Quizás no perfectos, pero cada día vamos a ir como la aurora, cambiando, sanando, dejando a un lado aquello que no me es funcional en este momento. Pero ¿qué es lo que necesito ustedes y yo en este tiempo para poder caminar en el camino perfecto del Señor? La terapia racional, emotiva y conductual nos dice que no son las cosas las que nos pasan, sino cómo nosotros reaccionamos a aquello que nos está pasando. Eso me lleva a un contexto de que puedo estar enfrentando cualquier tipo de adversidad, pero mi reacción ante aquello que me está sucediendo es lo que ahí entra el manejo, el cómo yo manejo las emociones. Según los estudios dice que cada persona durante el largo de su vida va a vivir 2 acontecimientos traumáticos. Sin embargo, solamente el 6.4 realmente entran en un trastorno de estrés postraumático. ¿Qué significa? Que el resto de la población supo manejar las emociones, supo manejar el acontecimiento que estaba llevando o que estaba enfrentando. Entonces, hoy más que nunca, en el entorno en que estamos viviendo, necesitamos aprender a manejar las emociones. Porque si no es lo que me está pasando, o sea, todos podemos estar enfrentando una adversidad, una pandemia, pero no todos quedamos inhabilitados. Porque en algún momento logramos adaptarnos. Recordemos, las emociones son adaptativas y desadaptativas. Me adapto a la circunstancia que yo estoy viviendo. Mientras más yo me adapte, entonces logro salir adelante, me vuelvo funcional. Mientras menos me adapte, probablemente entre en un trastorno, entre en una deshabilitación de mi propia vida. Y miramos, si me voy a un ejemplo de la pandemia, mucha gente renunció al trabajo porque se vio inhabilitada en seguir trabajando. El pánico lo venció, el temor lo venció y entonces se desconectó. Necesitamos hoy más que nunca saber manejar nuestras emociones. Algo que es importante es que podamos
pensar que el estrés no es del todo negativo. De hecho, necesitamos estrés para el día a día. Cada vez que nosotros nos levantamos, hay un estrés que genera nuestro cuerpo que nos habilita para poder hacer las cosas que vamos a hacer cada día. El problema es cuando este estrés comienza a gobernar sobre nosotros y comienza, como decía mi colega Mildred, a hacernos disfuncionales y comenzamos a tener un sinnúmero de eventos que poco a poco van robando esa paz interior que tenemos y dejamos de cumplir con algunas cosas y asignaciones que tenemos en nuestro trabajo. Aquí pudiéramos hablar de algunas cosas que a esta persona quizás le pudiera ayudar, como el hecho de poder comer bien, dormir bien, tomar tiempo de descanso. Sin embargo, todas esas cosas las podemos hacer. Sin embargo, si no cambiamos la forma de pensar y organizamos y gobernamos sobre nuestro sistema de pensamiento, entonces no van a cambiar nuestros hábitos. Y muchos de nuestros hábitos provocan que nosotros entremos en un estrés. Algunas veces dejamos siempre las cosas para el final y eso creo que se vuelve un común denominador en muchas personas. A veces tenemos tiempo para hacer algo y no invertimos ese tiempo en algo que es productivo. Y cuando miramos se juntan muchas cosas. Y cuando todas esas cosas se juntan, creemos que no vamos a poder cumplir porque a lo mejor no tuvimos la diligencia para poder hacer lo que teníamos que hacer en el tiempo que teníamos. Y entonces cuando se acumulan comenzamos a tener ese estrés y no cumplimos con cada una de las asignaciones. Entonces es cambiar la mente para que nuestros hábitos y nuestras conductas se adapten a lo que estamos haciendo en el día a día. Me gustaría aportar con respecto a la pregunta, ¿cómo controlo, dice, el estrés de mi trabajo? Número uno, cuando queremos controlar todo, o sea, hay alguien que me diga que puede controlar todo. Uno, no puedo controlarlo todo, pero sí puedo manejar mis emociones, mi estado. Pero el control me lleva al perfeccionismo. ¿Por qué quiero ser perfeccionista? Porque miren, el perfeccionismo me lleva, y es un poquito para atrás, demandas. ¿Quién puso las demandas en mí para yo ser perfeccionista? Y el perfeccionismo me lleva al control. Entonces, primeramente, soltemos el control y descansamos. Y decía Tito, aprender a descansar. Y cuando conocemos al Señor, descansamos en el Señor. Yo le diría a esta persona, primeramente, soltemos el control y tomemos ese descanso. El descanso nos va a ayudar, primeramente, a tranquilizarnos, a tomar el tiempo que necesitamos para renovar nuestras ideas y luego retomar la vida o retomar las acciones que tengo que hacer para mi trabajo. Pero mientras no descanse, no logramos hacer nada. Quiero decir algo, porque una de las cosas difíciles al estar aquí es que no tenemos todo el tiempo para explicar todo. Entonces podemos decir algo y ser entendido de una manera porque no tenemos el espacio para aclarar algunas dudas. Entonces quiero separar lo que es vivir estresado a entender que todos estamos expuestos a situaciones de estrés. Que todos estemos expuestos a situaciones de estrés es una cosa. En la vida constantemente vamos a estar expuestos a situaciones de estrés. Eso en sí mismo no es para nada malo. El asunto es cuando esas situaciones de estrés me vienen a colocar a mí en una condición donde me convierto en una persona que está bajo la influencia del estrés y como consecuencia trae cosas negativas a mi vida. O sea, el estrés yo no diría que es algo bueno. Yo quisiera para nada, yo quiero estar lo más lejos del estrés posible. Pero la realidad es que en algún momento de nuestra vida
todos vamos a estar expuestos al estrés. Y está bien, siempre y cuando esas situaciones de la vida no te influencien de manera negativa. Por eso es que el Señor nos dice, por nada estéis afanosos. El Señor es claro. Nos da una condición. Eso es algo con lo cual nosotros tenemos que batallar. Y dice, por nada estéis afanosos. Y no solamente nos dice que por nada estemos afanosos, nos dice qué hacer cuando estamos afanados. Entonces ahora dice, por nada estéis afanosos, sino que cuando estéis y sintáis que estás entrando en un estado de estrés o que hay circunstancias a tu alrededor que te están provocando estrés, dice, sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en oración y ruego. Y lo que nos está diciendo es las situaciones que te sobrepasan, porque lo que nos da estrés es lo que nos sobrepasa. Lo que usted puede resolver no le estresa. Usted no se estresa por tener que amarrarse los zapatos. Usted se los puede amarrar. Usted no se estresa para ir al trabajo si tiene un vehículo en el cual ir. Ahora, si se levantó tarde, el tráfico está complicado y cuando vayas a llegar al trabajo te van a despedir por llegar tarde, primeramente es algo que lo pudiste evitar. ¿Cómo? Levantándote más temprano. Tenés un problema de disciplina que te está generando situaciones de estrés que pudiste haber resuelto. Muchas personas tienen estrés desde su desorganización, desde su falta de diligencia, desde estar constantemente procrastinando, dejando algo para mañana, estás acumulando actividades de tal manera que cuando la tienes que hacer porque ya no hay otra, ahora no tienes una, tienes 100 y entonces sientes que el día se te viene abajo. Y hay que identificar cómo nosotros nos metemos en situaciones de estrés. Hay situaciones de estrés que no deberíamos de tener, que simplemente con ser diligente, ser disciplinado, ser ordenado, ser planificado, podemos tener paz. Porque la paz es orden. Y donde hay desorden, hay estrés. Entonces hay un estrés en el que yo me meto. Nadie me metió, pero hay otras circunstancias que yo no las controlo. Y me sobrepasan. Y la Escritura dice, esas cosas ustedes tienen que aprender a descansar en el Señor, porque cada día trae su propio afán. Pero es interesante que cuando el Señor nos habla de que cada día trae su propio afán, Él nos está hablando en un contexto de que Él es un Padre bueno, que sabe de qué tenemos necesidad y que hay cosas para mañana que yo no puedo controlar y lo mejor que puedo hacer es traer todas esas cosas de ansiedad delante de Él, y una vez que las traigo delante de Él, desde mi fe, desde mi vida espiritual, desde mi intimidad con Él, aprendo a descansar, porque Él es bueno como Padre, y Él que alimenta a las aves, que viste a las aves, ¿cómo no va a cuidar de mí? Y vamos desarrollando desde ahí una forma de enfrentar aquellas cosas que no tenemos control. Pero no tenés que seguir con el estrés para que no te estreses. ¿Puedes hablarnos de lo que te parezca bien? Sí, a mí me gustaría compartir un poco de lo que yo hago. Y una de las cosas que yo hago es trabajo con familias totalmente desintegradas, disfuncionales, que dentro del seno familiar esa desintegración conlleva poder tratar un hijo que presenta conductas desadaptativas. En este caso se presenta la conducta negativa desafiante, producto de esa desintegración que hace que la familia sea disfuncional. Producto de eso, parte de mi trabajo es poder identificar los factores de riesgo que están dentro de esa familia. Y es una de las cosas que me lleva
poder encontrar dentro de los factores de riesgo el abandono, el maltrato, los abusos, la pobreza, la escasez. Y luego eso me provoca enfrentarme con un problema social, y que es una inadaptación social o conducta disocial que hace que las personas que yo trabajo, en este caso jóvenes, se sumerjan en un problema de adicción. Y es ahí donde es el trabajo poder identificar qué recursos yo puedo ver en medio de eso, de esas cosas que no están bien en la familia, qué cosas buenas para poder yo tomar y poder darles un tratamiento, un seguimiento, donde yo tengo que aprender. Me ha enseñado este trabajo ver que en medio de cosas malas, negativas, yo poder ver algo bueno, y a través de ese algo bueno poder lograr una reinserción o una reeducación en la persona, en este caso en los hijos, ¿verdad? Y por tanto abordar a la familia a través de orientaciones, consejerías, y estar ahí constantemente, ser perseverante, creer que sí se puede, tratar de influir, facilitar para un cambio. Uno de los temas que más me apasiona y que son los que más he trabajado es acerca del trauma. Entonces yo quisiera preguntarle a los muchachos que están en que si pueden buscar lo DSM-5 en número romano, y para yo contarles algo acerca de eso. Pero una de las áreas que más he trabajado son los traumas, y los traumas tienen muchas sintomatologías, y muchas veces somos adultos viviendo el estuche de un adulto, pero un niño herido viviendo adentro de nosotros, viviendo adentro de usted. El trauma puede dejar muchas marcas en tu alma, en tu mente, en tus pensamientos, y los traumas se tienen que manejar de una manera súper diferente como se manejaría cualquier otro tipo de síntomas o de diagnóstico que pueda tener una persona. Entonces, no es tan sencillo como… Yo quiero que pienses en esto para que te vayas animado y no desanimado. No es tan sencillo trabajar nuestro mundo interior. Número uno, y lo más importante en cualquier dolencia emocional que usted tenga, que yo tenga, es que tenemos que reconocer que tenemos un problema. Una vez que nosotros reconocemos que tenemos un problema, ya estamos capacitados para ir a buscar la ayuda. Y una vez que buscamos la ayuda, ya estamos abriendo el camino para la sanidad. Una persona que tuvo un trauma en su niñez, si no es trabajado de una manera terapéutica, va a tener muchos estrés postraumático, los flashbacks, no sé cómo se diría eso en español, volver a vivir las experiencias, puede tener una ansiedad generalizada, puede tener pensamientos obsesivos compulsivos. Ok, ya lo tengo aquí. Este libro, yo les cuento que casi es del ancho de la Biblia. Ahí están todos los diagnósticos que la humanidad entera tiene, y en algunos quizás nos encontramos nosotros. Ese es un manual que nosotros tenemos que estudiarlo y memorizarlo para poder estar capacitado de darle a usted la ayuda que necesita. Como les estaba comentando, cuando usted no ha lidiado con el trauma, es cuando vienen comportamientos, como decía el pastor Livio, vienen el mundo de las adicciones. Y cuando nosotros mencionamos adicciones, pensamos que quizás se le vino a la mente una botella de alcohol, o quizás se le vino cualquier droga. No, las adicciones pueden ser a muchas cosas. Y el doctor Ramiro hablaba de la adicción a la pornografía, que es una de las tantas adicciones. Adicción a la comida, adicción a las compras. Cuidado nosotras, las mujeres. Estamos en una línea muy finita ahí, me incluyo. El Señor me está sanando de esa área. Adicción a las compras, adicción, todo lo que lleve en su mente, obsesión, que es una idea fija, compulsión, que es el acto repetitivo de su idea fija,
ya estamos hablando de las adicciones. Igualmente, una persona con un trauma que no ha sido tratado, por lo general, lo va a medicar él o ella misma. Y no lo está medicando con, valga la redundancia, con un medicamento psiquiátrico, sino por lo general va a ser con sustancias, con personas, con comida. Por eso es importante, y cuando hablamos de adicción a la comida, también estamos hablando de la anorexia, porque no solamente es comer, 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 también es la anorexia, la bulimia. Todo esto está hablando de un trauma que no ha sido tratado de la manera apropiada. Y esta es la parte interesante de que debemos de conocer el mundo de las emociones, porque muchos de nosotros tenemos la Biblia y hemos leído la palabra y hemos recitado versículos bíblicos y estamos todavía, que está en la palabra de Dios, en Isaías 61 estamos abatidos, quebrantados, cautivos, presos, espíritu angustiado. Ahí está, mucho del libro que les mostré, del DSM-5, se encuentra en la palabra de Dios. Entonces, si has estado luchando, batallando con pensamientos obsesivos, con quizás ves y retrocedes tu vida y te das cuenta que hay un trauma, hay una herida profunda que no ha sido tratada, vas a ser un adulto caminando con un niño herido y tus reacciones muchas veces no van a ser de tu edad cronológica, sino que van a ser reacciones de un niño malcriado, un niño herido, porque no estamos completos, estamos quebrantados y necesitamos unificarnos. Y es ahí donde la parte de las emociones, ni siquiera me gusta mucho decir psicología, porque esto no es para estar poniendo en un trono la psicología, sino, como decía, creo que fue el pastor Livio, es una herramienta para ayudarnos a salir de esos lugares de oscuridad. Y yo pienso que si la palabra de Dios dice en Isaías 61, y a los presos apertura de cárcel, significa que se necesita una libertad, liberación de tu mente, de tus emociones, del trauma, de tus heridas. Y a medida que tú vas sanando, medicamentos van disminuyendo. Si en ti hay una adicción, cada vez vas a tener menos ganas de ir a recurrir a esa adicción y te vas a ir encontrando contigo mismo. Vas a ir aceptando esa triste realidad, y cuando aceptamos es cuando vienen estos pasos hacia el cambio. Entonces sí podemos cambiar, nunca es demasiado tarde. Y como hemos estado hablando tanto del estrés, casi la mayoría de los diagnósticos en este momento son la ansiedad generalizada. Y por este asunto de los seguros médicos, lo que más se trabaja, que fue lo que dijo la doctora Silvia, es la terapia cognitiva conductual, porque son poquitas sesiones y la recuperación es efectiva y rápida. Pero luego, pues, por lo general, el paciente regresa y ya se tratan otras áreas que quizás se están manifestando. ¿Qué les quiero decir? Que necesitamos todos, si el 99.9% de las familias son disfuncionales, porque todos venimos de una genética caída. Pero el postrer Adán nos vino a dar esta autoridad de sacarnos de estas dolencias emocionales que se le han puesto un diagnóstico en ese libro que usted miraba, Del ancho de la Biblia. Entonces imagínense cómo está la sociedad. Nosotros no conocemos en realidad qué vivieron nuestras familias, y nosotros muchas veces estamos pagando deudas emocionales de nuestros ancestros, de nuestra familia, y eso lo dice la psicología. ¿A dónde está eso? En la palabra de Dios. Muchas veces hemos hecho votos internos de ser fiel a nuestra familia, a lo que nos enseñaron, y ahí empieza una estructura que no es la que Dios nos dio. Entonces, ¿qué debemos hacer? Desestructurarnos para que venga la sanidad y poder ser estructurado en la plataforma del diseño original, que es perfecto, y sí lo podemos hacer. Porque si la palabra de Dios lo dice, yo tengo que creerlo. Pero muchas veces la fe y la mente caída y la mente herida y los pensamientos obsesivos y la ansiedad, el estrés, la pobreza, la depresión,
no te capacitan a creer que esto sí se puede hacer. Si esta es tu condición, necesitamos ayudarte, queremos ayudarte. Así es que me gustaría muchísimo, de verdad, que pudieran estar en ese día. Amén. Quiero decirles que no pretendemos cubrir todo en estas sesiones. El objetivo primordial es que usted pueda tener una visión rápida, no solamente de lo que escrituralmente el Señor nos enseña, sino también de aquellas cosas que nosotros estamos lidiando y no hemos recurrido a las armas espirituales que el Señor nos da para ser sanados, para ser liberados y para podernos mover con plena libertad. Y una de las cosas delicadas de lo que estamos haciendo es que sé que hay personas que pueden pensar que lo que estamos haciendo es algo secular. Yo le decía a los doctores antes de nuestra exposición hoy en la tarde, porque nosotros nos estamos reuniendo. Hoy estuvimos casi como 4 horas, creo, 5 horas, hablando, unificando criterios, teniendo cuidado en cómo vamos a dirigir esto. Porque yo les decía a los doctores, tenemos un problema en la iglesia. Si no tenemos cuidado, secularizamos las cosas. Entonces dentro de la iglesia se metió lo secular y entonces se metió la psicología, y la psicología ahora está gobernando la iglesia. Y yo quiero decirlo enfáticamente, yo no estoy interesado en tratar los asuntos del alma, los asuntos del cuerpo, los asuntos del espíritu, los asuntos desde la psicología. Nosotros queremos tratar esto desde lo que la palabra de Dios dice acerca del ser humano. Y les decía, hay un asunto con los psicólogos y les hacía esta pregunta. Les decía, ok, los psicólogos pueden estudiar en la misma universidad, en el mismo aula, con los mismos profesores, sacar las mismas notas, y después cuando se van a ejercer y tienen al paciente enfrente, no crean que van a decir lo mismo, van a abordar las cosas de la misma manera, aunque tengan las mismas técnicas, el mismo desarrollo. Al final, ellos van a terminar abordando aquellas cosas desde lo que ellos son. Entonces, lo lindo de esto es que ellos son psicólogos, pero por encima de ser psicólogos, son hijos de Dios. Son personas que aman a Dios. Entonces, por eso es que disfruto esto, porque Rina lo que tiene ahí es la Biblia, no tiene el manual de psicología. Y cuando uno la escucha hablar, uno dice, no, está predicando. Parece más bien evangelista, no sé, maestra de la palabra. Y de eso se trata. Se trata de que los que estamos aquí, bueno, en el caso mío no soy psicólogo, pero que los que están aquí cada día puedan desarrollar una mayor habilidad para usar la psicología como una herramienta desde la base de que somos 100% escritura, 100% palabra de Dios. Entonces ahora ocurre lo otro. Ya en estos pocos años que hemos estado manejando esto, en algunas ocasiones he hablado con algunas personas que han tratado con alguno de nuestros psicólogos y he escuchado esto. He escuchado decir, no, pero es que no me dijo nada de psicología, parece que estaba hablando con un pastor. Y como que estaban molestos, como que lo que querían era un psicólogo. Y me dice, no me gusta, Ramiro, porque no quiero ir donde el padre no es psicólogo, es pastor. ¿Por qué? Porque sacó la escritura y dijo algo. De repente surge otro, que si le hablas como psicólogo, entonces te va a tratar de hereje, de secular, de blasfemo, y va a decir que
no sos un hijo de Dios y lo que Él esperaba y que ahora tiene miedo de que lo confundas con la psicología. Es lo complicado de esto. Entonces estamos entendiendo que nosotros vamos a ejercer esto desde el filtro de la palabra de Dios. Y que ellos van a requerir usar un lenguaje que puede ser un lenguaje técnico, pero que no es que estén hablando desde una sabiduría humana, sino que en realidad es la escritura. Entonces, en esa parte nos va a llevar un proceso en el cual estamos, que eso es lo difícil de hacer esto, porque no tenemos a un lugar al que recurrir y que nos digan, aquí está el manual. Lo que estamos haciendo en nuestra comunidad, yo no veo precedente, Si hubiera alguien que me dijera, mira, aquí está este manual, sigan este manual, aquí hay 50 años de experiencia, con mucho gusto iríamos, correríamos, lo leeríamos, lo evaluaríamos y lo pondríamos en práctica. Pero no tenemos ese manual. Entonces, estamos haciendo esto y quiero que usted lo vea como parte de una responsabilidad que tenemos como comunidad. Eso es Osana. Osana tiene una responsabilidad delante de Dios de ser desarrolladores de algunas cosas que no tenemos un lugar al cual recurrir para ir y traerlo. Entonces, así como tenemos a estos psicólogos aquí desarrollando un diseño, no lo sabemos todo. Yo les digo esto para que nos tengan paciencia, para que si no tenemos todas las respuestas, sepan que no tenemos todas las respuestas, pero que estamos inquiriendo en el Señor. Que nuestro deseo es que tal vez nosotros no tuvimos a alguien que nos preparó el camino. No nos prepararon el camino, pero que nuestra generación, usted y yo, podamos prepararle el camino a los que vienen detrás de nosotros, para que cortemos esa maldición de que todos tengan que comenzar de cero. Que la generación que viene después de nosotros sea una generación que encuentre un legado en esta área que le tenemos que buscar cómo llamar de una forma, porque no quiero que sea psicología, porque ese tiene un concepto, pero que entendamos que esto es un ministerio de sanidad. Amén. Estamos edificando juntos. Comience a ver más allá de estas 4 paredes, comience a ver más allá de su familia y entendamos que somos como cuando el Señor le dijo a Abraham, salgan de su tierra, salgan de su parentela, porque yo les voy a engrandecer su nombre, porque van a ser de bendición para las familias de la tierra. Yo oro para que usted pueda verse como una bendición para las familias de la tierra. Nuestro deseo es que tu familia pueda vivir los diseños de Dios.